El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes. Mi nombre es Melissa Proaño y les doy la bienvenida a un episodio más de El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Nos escuchan a través de la frecuencia 107.5 FM y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema del día de hoy es Misiones Jesuitas, y para hablarnos sobre ello hemos invitado al Dr. Dante Alberto Alcántar Bojorge. Pero antes de comenzar con la entrevista, los invito a escuchar la cápsula de mi compañera Alejandra Rongel, titulada Orígenes de la Compañía de Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rongel, alumna de la licenciatura en Historia, y hoy hablaré un poco sobre los orígenes de la Compañía de Jesús, o como son mejor conocidos, los jesuitas. La Compañía de Jesús nació entre 1538 y 1541, gracias a la iniciativa de Ignacio López de Loyola, en un momento histórico en el que se estaba produciendo una profunda renovación de espiritualidad. Movido por el ideal de promover una cruzada hacia Oriente para convertir a los infieles, López de Loyola se reunió con Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Bobadilla y Rodríguez, un 15 de agosto de 1534 en Montmartre, Francia. Hicieron votos de pobreza y castidad y decidieron ir a Tierra Santa. No obstante, el proyecto fracasó y entonces decidieron marchar a Roma, donde se pusieron al servicio del Papa. Allí, viendo el inmenso trabajo que ofrecía la reforma de la Iglesia, surgió la idea de transformar el grupo de amigos en una orden religiosa dedicada al apostolado. Aunque en 1538 ya eran conocidos con la denominación de Compañía de Jesús, la institucionalización de la nueva orden no se produjo hasta 2 años después, cuando Paulo III la aprobó por medio de la bula Regimini Militantes Ecclesias. Sus constituciones la dotaron de un grado de modernidad del que diferenciaban claramente el resto de las órdenes de la época. De carácter plenamente renacentista, adaptó el sentido monástico a la necesidad de movilidad del apostolado en un momento de constante cambio. San Ignacio de Loyola, el fundador, quiso que sus miembros estuvieran siempre preparados para ser enviados con la mayor celeridad allí donde fueran requeridos por la misión de la Iglesia. Por ello, los jesuitas podían dedicarse a cualquier tipo de apostolado, siempre que fuera a mayor gloria de Dios. Su presencia en la educación occidental y en las misiones de Asia, África y América ha sido muy activa. A la muerte de San Ignacio en 1556, los miembros de la compañía ya ascendían a más de 1 millar. Actualmente, la Compañía de Jesús es la mayor orden religiosa católica del mundo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más del Baúl de Pesqueira. Mi nombre es David López y para el día de hoy tenemos a un invitado especial, el doctor Dante Alberto Alcántar Bojorge. Voy a leer un poco su semblanza. Obtuvo el grado de doctor en Historia por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temáticas de investigación giran en torno a la memoria de las instituciones educativas, a la memoria histórica e identidad, pero ha sido mayormente reconocido por su trabajo en torno a la Compañía de Jesús, principalmente por su trabajo de investigación Historia en tiempos de desolación, la memoria histórica de la Compañía de Jesús en México, siglo XIII, siglo XVIII, siglo XIX. Actualmente imparte las clases de Pensamiento Histórico 1 e Historia Cultural en el Departamento de Historia y Antropología. Muy buenas tardes, maestro. Sea bienvenido. Buenas tardes, David. Gracias por la invitación. Para empezar con la entrevista, pues vamos a ver un poco de los jesuitas. ¿Quiénes eran los llamados jesuitas? ¿Qué era esto que conocemos como la Compañía de Jesús? Pues mira, el fenómeno del nacimiento de estos grupos religiosos está ubicado en el siglo XVI, particularmente en la península de Italia. Ahí empezó a haber grupos que consideraron que era importante fortalecer la fraternidad de cara al servicio de la Iglesia de Roma. Entonces surgieron varios grupos, algunos de ellos tuvieron una duración breve, y de los 2 grupos que surgieron, que tuvieron mayor
duración fueron los conocidos como teatinos, que es la orden de clérigos regulares, y los jesuitas, que es la Compañía de Jesús. Ambas son compañías, o en latín sociedades, ¿no? En el caso de los jesuitas es Sociedad de Jesús porque los primeros en reunirse, en congregarse como grupo, se asumían como compañeros de Jesús, ¿no? A veces hay la mala idea de que tiene que ver con una compañía militar o una cosa así, y no, simplemente somos compañeros de Jesús, que fueron Ignacio de Loyola y compañeros suyos que conoció en la Universidad de París, Pedro Fabro, Francisco Javier, etcétera, que fueron los primeros que se organizaron para buscar una vida, pues digamos, de peregrinaje, básicamente de peregrinaje. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue que esta misión o esta Compañía de Jesús llegaron a la Nueva España? Pues mira, un poquito antes consiguieron del Papa la bula Regimini Militantis Ecclesiae, que dice algo que me voy a permitir leerte. Adelante. Dice: quien quiera ser soldado para Dios bajo la bandera de la cruz y servir al solo Señor y al romano pontífice, su vicario en la tierra, forma parte de una compañía fundada para provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana y para la propaganda de la fe y a cualquier región a que nos quiere enviar. Por supuesto, el Papa. Entonces, con esa disposición de ser enviados a cualquier lugar, ¿no?, del mundo, el monarca español Felipe II, para consolidar sus territorios en ultramar, la Nueva España, pues decidió que una vía de las varias que utilizaba era recurrir a la Compañía de Jesús. Entonces solicitó a la compañía en Roma que se seleccionara algunos religiosos para que fueran enviados a la Nueva España, y llegaron en el año de 1572. Se establecieron inicialmente en la Ciudad de México y luego de ahí empezaron a expandirse a distintas partes de la Nueva España, de la región central, ¿no?, en lo que hoy es Morelia, por ejemplo, en lo que es Puebla, en lo que es San Luis Potosí, Guanajuato, ¿no?, etcétera. Empezaron a extenderse antes de comenzar a desarrollar ya un trabajo ya más de carácter misional. ¿Qué era lo que el rey pretendía? Pues por una parte el tema de la civilización, ¿no?, el tema del control civilizatorio, y por otro el compromiso que tenía a partir del regio patronato indiano de la evangelización, ¿no?, en los territorios en los que no había todavía religiosos. Estaban los dominicos en algunos lugares, los franciscanos en otros, y los jesuitas pues van a ser un grupo que se va a sumar a ese proceso de civilización, conquista, evangelización. Ok, entonces los jesuitas lo que hacían era la civilización de los grupos indígenas, ¿no? O sea... La propagación de la fe inicialmente, como dice la bula, ¿no?, la propagación de la fe, pero obviamente pues participan del rey en los intereses civilizatorios también, ¿no? O sea, va de la mano las dos cosas. ¿Y mediante de qué forma era esta evangelización, propagación de la iglesia? Pues ellos consideraban que uno de los mecanismos para la propagación de la fe era llegar a las élites, por un lado, o sea, tener comunicación con las élites de los lugares a donde viajaban, para poder a partir de ahí irradiar, ¿no?, la cultura cristiana, y también el trabajo con los naturales, ¿no?, el trabajo directo con los naturales, lo cual era un poquito más lento porque implicaba el aprendizaje de la lengua, ¿no? Entonces generalmente empezaban con la población, en el caso de la Nueva España, por la población criolla, ¿no?, o los procedentes de la península, y luego ya después comenzaron a trabajar con los naturales, aprendiendo sus lenguas, ¿no? Entonces poco a poco comenzaron a desarrollar, pues incluso llegaron a elaborar catecismos, por ejemplo, ¿no?, en lenguas nativas, o materiales de evangelización para ello, después de haber aprendido las lenguas. Entonces comenzaban con los grupos nativos a transmitir el evangelio, básicamente. O sea que tuvieron un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cuál fue el impacto que tuvieron aquí? O sea, yo creo que en la historia no solo de la Nueva España, sino de otros lugares en los que estuvieron los jesuitas, yo creo que lo que llegaron a convertirse fue en una especie de, como un gran sistema circulatorio, ¿no?
porque como estaban vinculados a las capas más altas de la sociedad y a las capas más bajas y pasaban, ¿no?, de una a otra, pues tenían todo un sistema constituido que permitía la circulación de no solo de temas de fe, sino también circulación de saberes, de ciencia, ¿no?, visiones del mundo, relaciones sociales. Es decir, había toda una estructura tal vez invisible hasta cierto sentido que hacía que fluyera la comunicación en todos los niveles, ¿no? Y eso es algo que le daba mucha fuerza a los jesuitas, porque les permitía tener muchas conexiones en distintos ámbitos, ¿no? Muchos pasos en distintos ámbitos de la vida del virreinato. ¿Y durante más o menos por cuánto tiempo estuvieron los jesuitas aquí en México, o aquí en Nueva España? Pues ellos llegaron en 1572. Ajá. Y estuvieron aquí hasta que fueron expulsados por el monarca Carlos III en 1767. Y durante ese tiempo, pues desarrollaron una cadena de misiones importante. Por ejemplo, yo te puedo compartir que después de que estuvieron en la parte central, a partir del año de 1591, empezaron a extenderse a Nayarit, Durango, la parte de Parras, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, el sur de Arizona y la península de California. Y a lo largo de este periodo de tiempo, pues estuvieron las misiones de San Luis de la Paz, las misiones de Tepehuanes, las misiones de la Tarahumara, por ejemplo. En el siglo XVII, el trabajo misionero de Quino, de Salvatierra en California, etcétera, ¿no? O sea, es un trabajo que se concentró mayormente en aquella época en el parte occidente, noreste, occidente, ¿no?, de la Nueva España, después de la parte que habían comenzado en el centro, ¿no? Y algunas otras misiones en otras regiones del sur, pero el sur tenía más, el control del sur lo tenían más fuertemente los dominicos, ¿no?, la orden de predicadores. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. A continuación, les presento la siguiente cápsula a cargo de mi compañero Daniel Matus, que lleva por título El Calvario de los Jesuitas. La experiencia del destierro para los jesuitas en el Imperio Español fue distinta en cada región. Para el caso de Sonora y Sinaloa, el camino de los jesuitas hacia el destierro fue, por decirlo menos, adverso, y representó un verdadero calvario para los expulsados. Primero, en agosto de 1767, los congregaron en un cuartel improvisado, de condiciones deplorables, expuestos a las heladas invernales y al bochorno veraniego. Luego, en junio de 1768, los trasladaron a Baja California, donde su barco quedó varado, y tuvieron que permanecer a bordo por varios días, soportando el calor, los insectos y las enfermedades. Las autoridades, compadeciéndose, les permitieron descansar en la playa, tras lo cual navegaron hasta San Blas. Desde allí, el camino hacia Guadalajara fue el más espantoso. Atravesaron Nayarit en época de huracanes, y al alcanzar Ixtlán del Río, cerca del límite de Jalisco, ocurrió la tragedia. Los misioneros, cansados y enfermos, empezaron a morir repentinamente. 22 de 51 jesuitas murieron en 3 días. Hasta el día de hoy no hay una explicación satisfactoria para lo que pasó. El 1 de septiembre reanudaron el viaje. Llegaron a Guadalajara el día 10. Para enero estaban a las afueras de la Ciudad de México, pues no les permitieron ingresar a la capital, tan solo visitar la Basílica de Guadalupe. Finalmente entraron en Veracruz el 14 de febrero, arribaron a La Habana el 8 de abril y el 26 de mayo de 1769 se embarcaron rumbo a España, donde los sobrevivientes pasarían sus últimos años. Para aquellos interesados en el tema, recomendamos leer el libro La expulsión de los jesuitas de Sonora, de Julio César Montané. Para el Baúl de Pesqueira, Daniel Matus. Estamos de vuelta con la entrevista con el doctor
Dante Alberto Alcántara, con el tema Las misiones jesuitas. Anteriormente mencionaba que los jesuitas fueron expulsados por el monarca Carlos III. ¿Cuáles fueron sus razones para la expulsión de los jesuitas? Pues los historiadores hablan de varias, ¿no? Tal vez la más aceptada es el fortalecimiento del Estado-Nación, ¿no? El proceso de fortalecimiento del Estado-Nación, que veía en el poder de la Iglesia, particularmente en el poder del Papa, pues un estorbo o una amenaza para sus planes, ¿no? Entonces la Compañía de Jesús tenía un vínculo muy fuerte con el papado, porque uno de sus compromisos con el Papa era el famoso voto de obediencia, que era que podrían ser mandados a donde el sumo pontífice quisiera, de cualquier parte donde hubiera asentamientos humanos, ¿no? Entonces esa fidelidad de la compañía al Papa pues era algo que no le gustaba nada a los monarcas, y en este caso el contexto, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XVIII pues propició que se empezara a ver con más suspicacia la participación de los jesuitas en aspectos importantes para el monarca, pues por ejemplo el control de las haciendas, ¿no?, los mecanismos de control social, porque a veces solamente los misioneros tenían contacto con los habitantes. Los monarcas europeos recibían las comunicaciones de los misioneros y no les creían, ¿no? Por ejemplo, no les creían cuando les decían, pues es que aquí no hay gente, o es que aquí no hay minerales, aquí no hay riquezas. No les creían, entonces tenían que estar cerciorándose de que no fueran mentirosos o de que estuvieran apropiándose de lo que por derecho le tocaba al rey. Entonces, la desconfianza en el sentido del vínculo con el papado, y también el bloqueo que podían llegar a hacer a los intereses del rey, pues fue algo que de manera progresiva fue acumulando pues los deseos de extirparlos por completo. Y en el año de 1767, de una manera secreta, se planeó que se les congregara, ¿no?, las fuerzas militares los congregaran, y nada más llevando su breviario, su Biblia, su ropa, a lo mejor alguna cosa de posesión personal, tal vez un crucifijo o alguna imagen sagrada o algo, y se les agrupara y se les enviara a lo que se llamaba los estados pontificios, ¿no?, en Italia. Fue una operación sumamente eficaz, y los jesuitas argumentan que ellos obedecieron por ser súbditos del rey, ¿no? Como súbditos del rey pues tenían que obedecer. Entonces digamos que no agitaron las aguas, a pesar de que sí hubo respuesta por parte de algunos pobladores, rechazo al tema de que se les expulsara. Fue una operación pues que hubo, digamos, colaboración también por parte de ellos, y al final de cuentas pues fueron expulsados del territorio novohispano. Y también hubo otros que no alcanzaron a ser expulsados porque se murieron en el camino, ¿no? O sea, en el traslado, los que eran más mayores de edad pues fallecieron, ¿no? Entonces fue un movimiento súbito y muy bien llevado. Y pues estuvieron tanto tiempo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se iba renovando estos misioneros? Para ser misionero jesuita, ¿tenía que ser adiestrado en Europa o podían ser adiestrados aquí en Nueva España también? No, ellos, una de sus finalidades, lo primero que buscaban era establecer colegios. Los colegios son el equivalente a un convento de una orden religiosa. Entonces, una vez establecidos los colegios, es decir, la sede, ¿no?, la sede física de la compañía, el siguiente paso era ver la formación, ¿no?, la formación. Entonces, en el caso de la Nueva España se estableció un llamado noviciado, es el equivalente a un seminario en el clero diocesano, en Tepoztlán. Se buscaba que fuera un lugar cercano a la Ciudad de México, pero al mismo tiempo lo suficientemente alejado para pues cultivar la meditación, la oración, trabajo en el campo, la disciplina. Entonces ahí fue donde muchos de los jesuitas en la Nueva España pasaron por ahí, por el noviciado de Tepoztlán. Pero no todos, porque también hubo misioneros enviados pues de otras regiones de Europa, ¿no?, de lo que hoy sería Alemania, de lo que hoy sería Francia, ¿no? Quino, que era por ejemplo de lo que hoy es Italia, ¿no? Es decir, que hubo misioneros que procedían de otras partes
de Europa, que también trabajaron aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del norte tenemos el famoso Ignaz Pfefferkorn, ¿no? Por ejemplo, y estas personas se sumaban al trabajo misionero que ya tenían, pues, en el ámbito local a lo mejor otros. El proceso fue lento, pero sí, conforme fueron pasando los años, pues la compañía tuvo en el noviciado de Tepozotlán pues un bastión para formar ya jesuitas nativos, ¿no? Jesuitas novohispanos. Y por ahí pasaron pues grandes jesuitas de la época moderna por ese noviciado. Y ya casi para finalizar, ¿considera que en nuestra actualidad, además de la preservación de la religión católica, se puede ver reflejado el trabajo realizado por parte de los jesuitas en su momento? Mira, yo creo que una característica muy importante que tienen los jesuitas, que no es por hacer una apología de ellos, porque no es el objetivo, pero creo que algo muy importante es que es un instituto religioso que en su espiritualidad encuentra mecanismos favorables para no caer en la mediocridad. Entonces, ha habido muchos jesuitas muy, muy talentosos e importantes en prácticamente todas las esferas de la vida humana, ¿no? Teólogos, científicos, literatos, arquitectos, pintores, escultores, no se diga historiadores, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que esa vocación de servicio vinculado a no caer en la mediocridad ha hecho que incluso, por ejemplo, hay estrategias de trabajo empresarial, por ejemplo, que se usan hoy en día, ¿no? Estos libros que luego vemos en las librerías donde se habla de cómo ser un empresario exitoso, ¿no? Cómo tener que hacer que tu negocio prospere, pues muchas veces están basados en estrategias que los jesuitas han seguido a lo largo de muchos años. Y tampoco es secreto que tienen una presencia educativa muy fuerte, ¿no? Particularmente en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen mucha fuerza a nivel educativo. En la India también, a nivel medio superior, tienen mucha fuerza. Y aquí en México, pues tienen encargada el trabajo de investigación y docencia pues en la Ibero, ¿no? Participan en el ITESO, tienen participación en algunas prepas. Entonces, eso permite que el impacto que puedan tener, aunque sea moderado, porque vivimos en un contexto de secularización, ¿no? Un contexto del siglo XXI de un mundo secularizado, pues no deja por ello de ser importante. Y quienes se han acercado a la enseñanza de la compañía, influida por la espiritualidad ignaciana, pues han podido atestiguar o vivir en carne propia pues una forma de encarar el mundo muy, digamos, muy abierta, muy crítica y muy comprometida, ¿no? También. Muchas gracias por su participación. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado tenerlo aquí. A nosotros es de mucha importancia contar con su participación. No, yo encantado. Si me vuelven a invitar, yo feliz de abundar en los temas que yo he dedicado mi vida. Entonces yo feliz de la vida. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, David. Eso es todo por el episodio de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan, a nuestro operador técnico y a nuestro productor José Castorena y Jesús Motel. Los esperamos en el siguiente programa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Melissa Proaño. Hasta la próxima. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.